hemos abrazado la fe en Jesucristo, podemos decir con total seguridad y convicción que podemos enfrentar todo lo que viene de una manera diferente cuando estamos con Jesús. Yo tengo expectativa y le motivo, hermano, hermana, que se mantenga atento y expectante de lo que Dios está por hacer en esta noche. Aleluya, aleluya, aleluya. En un momento enfermedades van a desaparecer. Aleluya. Cadenas se van a romper. Espíritus del infierno se van a ir. Gloria a Dios. Heridas del alma van a ser sanadas. Bendito sea Dios. Aleluya. El cielo está a punto de derramar una gran bendición. Están cayendo lluvias de bendición. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de Dios llena este lugar. Estamos contentos por tenerlos aquí. Le invito a tomar su asiento y voy a compartir algo y espero que el Señor me ayude a resumir porque no quiero extenderme más de 15, 20 minutos para dar lugar al tiempo de oración y de búsqueda de eso sobrenatural que sé que Dios está a punto de hacer en esta noche. Muy bien, los niños van a aprender de la palabra ya, una maravilla. Y saben, hermanos, bueno, gloria a Dios por lo que Él hizo el viernes, tremendo tiempo, ayer también. Y creemos que Dios nos lleva de gloria en gloria, ¿no? Y hermosos testimonios hemos escuchado de lo que el Señor hace. No sé si después habrá un espacio. Bueno, estamos ahí bueno, veremos. A ver, para tomar algunos testimonios, porque esto alienta nuestra fe. Y saben que, no sé si han visto el flyer o el folleto que se ha entregado para invitar a este evento. Y tiene un texto bíblico que está en Marcos capítulo 5, que declara, son palabras de Jesús a un hombre que ahora vamos a leer esta historia, y le dice: ve a tu casa y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y el eslogan, el lema es: vuelve a casa. Decíamos ayer que tal vez alguno ha venido en alguno de estos 3 días y el Señor le tocó para que pueda ser restaurado y volver al camino del cual se apartó, pero tal vez algunos hoy se están encontrando y están a punto de conocer al Señor Jesús, que es una realidad su presencia en este lugar, y vuelvan a su casa con buenas noticias de haber recibido, de haber sido impactado por el poder de Dios, haber recibido grandes cosas. Y quiero leer rápidamente esto que está en Marcos capítulo 5. Se trata de la historia de el paso del Señor Jesús por una ciudad llamada Gadara, que pertenecía a una región llamada Decápolis, que esto significa 10 ciudades. Y tenemos el caso aquí del endemoniado gadareno. Y quiero leer, a ver, desde el versículo 1, vamos a leer rápidamente, del 1 en adelante, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esto hablaba el espíritu que estaba dentro de él, que lo atormentaba.
porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió el espíritu diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Wow. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso. Y acá es donde algunos dicen que de pronto el Señor inventó aquí el jamón del diablo. No sabemos si es el origen, qué chiste malo, ¿no? Y dice: y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su sano juicio, cabal, ¿no? Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús, ¿no?, que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, acá está el texto, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grande había hecho Jesús con él. Y tenemos, antes de esto, en el capítulo anterior, el relato de Jesús calmando la tempestad. Cuando Jesús termina de enseñar en la otra orilla de Gadara, de esta región, le dice a los discípulos: vamos a la barca y pasemos al otro lado. Y conocemos seguramente el relato donde al final del capítulo 4 de Marcos se levanta una gran tempestad y los discípulos pensaron que ya se les acababa todo, que estaban a punto de fenecer. Y fíjense, hicieron semejante travesía o atravesaron tremenda tormenta para ir a esta región, y vamos a ver que la causa era solamente hacer libre a este solo endemoniado. Pero vemos que los discípulos, esto después lo pueden ver en el capítulo 4, en medio de esta tempestad del recorrido para llegar a la región de Gadara, se desesperaron. ¿Y Jesús qué hacía? Dormía. Lo despiertan y dice: Señor, ¿no te da cuidado esto? Estamos acá en cualquier momento, se desarma todo y nos hundimos. Y el Señor se levanta y calma la tempestad y le dice: bueno, hombres de poca fe, y los anima. Y vemos aquí que ahora nosotros que conocemos el relato y sabemos del poder y de la autoridad del Señor Jesús, que ellos estaban en ese momento en el lugar más seguro del mundo, porque Jesús estaba en esa barca, y que estaban más que protegidos. Y creo que tenemos que, cuantos hemos conocido al Señor, sabemos que si el Señor está con nosotros, Él nos cubre, Él nos guarda. Esto no quiere decir que estamos exentos de pasar por pruebas, por tempestades, pero todos aquellos que hemos abrazado la fe en Jesucristo podemos decir con total seguridad y convicción que podemos enfrentar todo lo que viene de una manera diferente cuando estamos con Jesús. Y el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor prometió que cuando pasemos por las aguas no nos vamos a ahogar, y cuando pasemos por el fuego no nos ahogaremos, porque Él está con nosotros. En una oportunidad Jesús habló una parábola de dos constructores y dijo así: aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca.
Y vinieron tormentas y vientos fuertes, pero por la base que tenía esa casa, no se movió ni se cayó. Pero aquel que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio, insensato, que hizo su casa sobre la arena. Y vinieron los vientos, las tempestades, y la casa duró poco en pie y se derrumbó. Vemos en este relato que había dos hombres con muchas semejanzas. Los dos eran constructores. Los dos escucharon la palabra del Señor. Los dos experimentaron tormentas. Pero el que escuchó las palabras del Señor y las puso por obra, pudo mantenerse y su casa en pie. Así que quiero decirle, tal vez hay alguien aquí que no conoce al Señor Jesús, no sabe quién es y qué puede hacer. Y no vamos a hablar como algunos prometen cosas que no son reales, como que vamos a estar exentos de los problemas, que va a ir todo viento en popa. Y no, acá no decimos pare de sufrir, porque en realidad la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová. Y quiero decirte que cuando uno deja entrar en su barca al Señor Jesús, pueden venir cantidad de tempestades, pero uno tener esa seguridad, esa confianza, esa fortaleza, pueden darse esos milagros alrededor, que si no está Él, la cosa es diferente. ¿Cuántos me están siguiendo? Así que la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida es dejar entrar al Señor en nuestra barca, en nuestra casa, porque Él nos protege, Él nos sana, Él nos provee, Él restaura, Él transforma situaciones, Él hace milagros. Y el Señor dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Jesús también dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Este viernes, creo, un hermano me decía que quiere preparar y diseñar unos folletos para entregar, para invitar a los cultos, y que diga en algún momento, vieron como las publicidades de Netflix, o que dice prueba gratis por un mes. Dice, bueno, y decir, no vamos a poner gratis, porque acá todo es gratis, hermano. Dice la Biblia que por gracia somos salvos, y la palabra gracia indica que es gratuito. Gloria a Dios. Así que pruebe con el Señor Jesús. Pruebe con el Señor Jesús. Pruebe con abrirle la puerta de su vida, de su casa, ¿no? Y va a ver que con Él todo es diferente. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y vemos también que tuvieron, como ya dije, que enfrentar semejante tempestad, considerarse en peligro de muerte, muy asustados los discípulos, y solamente para ir a esa ciudad y para ver a ese hombre solamente, que era un endemoniado que andaba loco por ahí, que estaba obviamente marginado, que la gente le tenía miedo, y el Señor termina de hacer lo que hizo con el endemoniado, agarró la barca y se fue otra vez para otro lado. Entonces vemos que toda esa movida el Señor la hizo para encontrarse y restaurar y liberar a una sola persona. Y yo puedo ver en varias partes de las Escrituras cómo el Señor, si bien era seguido por multitudes, era rodeado y hasta apretujado por las multitudes, Él siempre buscaba la oportunidad para dirigirse a una sola persona, para poder tener un momento de intimidad con alguien. Porque podemos ver que el Señor, para Él, cada uno es importante. Cada uno de los que estamos acá es importante. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, tenemos el relato de una mujer de Samaria, que dice la Biblia que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y fue a Samaria, y la única actividad que vemos que Él realizó fue hablar
con una sola mujer, revelar su identidad mesiánica, bendecirla y restaurar su casa. Entonces, ahí está la respuesta de esto. ¿Por qué a Jesús le era necesario pasar por Samaria? Porque había una persona que era importante para él. Y yo creo también, hermanos, que como decía recién, la presencia del Señor es una realidad en este lugar. Y que a Jesús le fue necesario pasar esta noche por Temperley, por Guido Hispano 538, esquina Irigoyen, porque hay una persona que es importante para él. Y eres tú, hermano. Y eres tú, hermana. Cada uno de nosotros es muy valioso para Dios. Cuando Jesús, en medio de una multitud, ve a Zaqueo, un cobrador de impuestos, y le dice: bájate que enseguida voy para tu casa. O como ayer escuchábamos el texto de este mendigo Bartimeo que estaba al costado del camino. Jesús, en medio de una multitud, pero escuchó la voz de este ciego pidiendo misericordia y cambió el rumbo y se fue a donde estaba esta persona. Así que quiero decirte sencillamente, como este segundo principio que veo aquí, que sos importante para Dios, que Él te tiene en cuenta. Y para esta actividad que hemos hecho estos 3 días, hace días que estamos orando, que estamos capacitándonos, que estamos, con actividades preparando. Y el otro día decíamos, si toda esta movida que estamos haciendo por ahora, estos 3 días, después haremos muchos más, son para que el resultado sea una sola persona que conozca a Cristo, ya valió la pena. Ya valió la pena. Porque dice la Biblia que Dios no quiere que ni uno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto me dice, hermanos, que si yo hubiese sido el único ser humano sobre la faz de la tierra, de todas maneras Jesucristo hubiera venido a dar la vida por mí. Y lo mismo quiero que hoy sepas que también lo hubiese hecho por ti, que somos importantes para el Señor. Y qué bárbaro que después de tremendo milagro, dice que la gente del lugar, claro, se asustó y echaron al Señor de la ciudad y le dijo: andate de los contornos, no te queremos ni cerca. A causa del milagro, de lo sobrenatural, rechazaron al Señor. Y dice que este ex endemoniado le dijo al Señor, se quiso meter en la barca: Señor, yo me voy con vos. Pero Jesús lo detuvo y le dijo: no, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y yo sé que en esta noche muchos se van a encontrar con este mismo Jesús que estamos leyendo aquí y van a recibir un toque poderoso de Dios. Muchos van a tener que contar en su casa hoy las buenas nuevas de que el Señor ha hecho grandes cosas. Alguien va a ir a su casa contando que ese ataque de pánico, que la ansiedad, que la depresión ya no está. Alguien va a ir contando que la enfermedad o las dolencias ya no están, o que han sido libres de opresión. Así que, hermanos, yo sé, porque el Señor ha puesto en nuestro corazón y por eso estamos haciendo todo esto, que en esta noche Dios va a manifestar su gloria y va a tener cosas que contar a su casa, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, para que todo esto dé gloria a Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay circunstancia que Dios no pueda cambiar. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay cadena que Dios no pueda romper, ni muro que Él no pueda derribar. Tendría tantos testimonios para contar de los milagros que he visto. Gente que ha recibido emplomaduras en las muelas. Gente que ha recibido aquí en la iglesia un riñón nuevo, órganos nuevos. Dios puede hacerlo. Tantos milagros. He visto gente, orado por gente que estaba paralítica, hemipléjica, parapléjica, con enfermedades, y por un toque del Señor al instante se levantan y empiezan a caminar. Gente ciega que empezó a ver.
sordos que comenzaron a oír, gente atada por el enemigo que fue libre. Recuerdo hace algún tiempo estábamos empezando una reunión de varones y viene un muchacho, bueno, que era familiar de alguien que estaba acá y le damos la bienvenida y se presenta y dice, no, yo estoy acá, pero vengo de pasada porque soy un banda. Bueno, algunos se asustaron, ¿no? Dijo, esto. Bueno, vamos. Y de pronto empezamos a orar y oramos por él. Y ese espíritu que tanto, bueno, él había incorporado, de pronto se manifestó, bueno, como habrán visto por ahí. Y entre varios hermanos no lo podían sujetar. De pronto yo estaba orando, pero digo, gracias a Dios que lo están sujetando, ¿no? Porque me miraba no con cariño, sino con ganas de trompearme. Y en una se suelta el hombre, Jesús, me consagré como nunca. Y viene al humo, y ahí recordé algo que había escuchado, digo, a ver si funciona esto. Y digo, te ato en el nombre de Jesús. Y funcionó, hermano, gloria a Dios. Este varón, bueno, por el poder de Dios, cayó de rodillas, ¿no? Como si estuviera sujetado atado las manos atrás, ¿no? Con el rostro contra el suelo. Y cuando vuelve en sí empieza a llorar, y confesó que él no creía en Dios, pero sí en el poder de Satanás, de las tinieblas, porque cuando él incorporaba estos espíritus, eso le daban una fuerza sobrehumana y todos los que estaban alrededor salían. Pero dijo, ahora me doy cuenta que hay un Dios y que el poder de él es mucho más fuerte. Así que entregó su vida a Cristo y fue a su casa y le contó a todos los familiares Umbanda que hay un Dios y que el poder de él es mucho más fuerte. Y yo sé que muchos van a volver contando hoy que hay un Dios y que su poder es mucho más fuerte. Aleluya. Gracias, Señor. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Aleluya. Y recuerdo, bueno, me entusiasmo, pero uno más cuento. Testimonio. No de Pikachu, no, otro tipo de milagro. Una vez estaba en un evento evangelístico al aire libre, en zona oeste, por ahí, ni me acuerdo dónde, pero estábamos ahí en una plaza, un lugar bastante descampado todo alrededor, y prediqué justo el mismo texto que habló ayer el hermano, cuando Jesús le pregunta al ciego, ¿qué quieres que te haga? Entonces, al final, oramos por milagros, y digo, bueno, aquellos que necesitan un milagro, ¿qué quieres que el Señor haga? Pasa adelante. Y bueno, Dios comenzó a hacer milagros tremendos y me acerco a un muchacho que estaba llorando desconsolado y digo, ¿qué quieres que el Señor haga? Y me contó que hacía varios años su esposa lo había dejado, se había ido con otro hombre, tenían un hijo y me dice, he orado tantas veces, pero hoy siento esa convicción de que Dios puede hacer esto también. Resulta que mientras oramos el volumen unos parlantes repotentes, una familia llegó a ese lugar porque escuchó las canciones a 10 cuadras. Y a 6 cuadras había un centro comercial. Y de pronto cuando estábamos orando, una mujer que estaba también atormentada por el enemigo, por el diablo, cae al piso, ¿no? Y siente el toque de Dios. Entonces escucha el tema del evento evangelístico y va rápido, y mientras estaba orando junto con otro pastor se acerca a nosotros y nos dice, me pasó esto y hoy yo quiero reconciliarme con Dios porque he estado lejos y quiero cerrar la puerta al enemigo en mi vida. Entonces aceptó al Señor, oramos por ella, fue libre, cae al piso y al rato cuando se levanta, al lado de ella estaba el otro hombre que estaba llorando y pidiendo a Dios por su matrimonio que hacía como 2 o 3 años que estaba ya arruinado. ¿Y saben quién era esa joven? A ver quién adivina. Era la esposa de este varón.
Se levanta, se ven, se sorprenden los dos, se abrazan y terminó el evento, se fueron todos y recuerdo yo me quedé ahí, justo me invitaron, habían hecho unos choris, bueno, no, ¿quién soy yo para despreciar esto? No, entonces, como hoy también, hermano, estamos en campaña, no pueden faltar los choris, bueno, entonces, y se reconcilian ahí, estaban ahí a los piquitos, ¿no? Entonces, yo digo, gloria a Dios, fíjense, por años, ¿cuántos creen que Dios restaura matrimonios? Dios restaura familias. También, tal vez viniste necesitando que Dios toque tus hijos, tu familia, tu matrimonio. Si el Señor está en la casa, está en tu vida, todo tiene solución. En Él está la solución. Y finalmente vemos que dice el texto que Jesús le dijo, ve a tu casa y cuenta a los tuyos. Pero este hombre salió tan entusiasmado, tan contento por lo que Dios había hecho, que era algo poderoso, que dice el relato que no solo le contó a los de su casa, sino que publicó por toda Decápolis lo que Jesús había hecho. Les dije que Decápolis eran 10 ciudades. Dice que este hombre, bueno, empezó a hablar del Evangelio en 10 ciudades. Y 2 capítulos más adelante, en el capítulo 7, vemos que Jesús vuelve a Decápolis y pasa por ahí, pero ya la gente lo recibe de una manera diferente. Apenas arribó en la ciudad, ahí en esa región, dice que la gente le llevaba a los enfermos y el Señor los sanaba y daban gloria al Señor y decían, Jesús, todo lo haces bien, y todos se maravillaban. ¿Qué fue el detonante para este cambio de actitud en esa región que antes había rechazado a Jesús y que ahora le decía, Jesús, todo lo haces bien? Sencillamente ese gadareno, ese que había sido libre, esa persona que había tenido un encuentro con Jesús, fue tan fuerte lo que recibió que no se limitó a hablarlo en su casa, sino que ganó 10 ciudades para la gloria de Dios. Así que, hermanos, justo hoy estaba viendo el partido de Lomas y está compuesto por 10 ciudades. Aleluya. Si uno recibe un toque de Dios, yo creo que una persona llena del poder de Dios puede cambiar muchas ciudades. Tenemos 10 ciudades. Bueno, Loma, Banfield, Temperley, Lavallol, Turdera, Villa Centenario, Fiorito, Budge, Albertina y parte de San José. Es como si alguien, bueno, recibe tal milagro que se pone a predicar y gana todo el partido de Loma de Zamora. ¿Quién va a ser ese? Aleluya. Así que yo creo que Dios va a hacer cosas grandes. Que no solamente los de tu casa van a comprobar que hay un Dios poderoso, sino en todo lugar donde vayas se van a maravillar de lo que Dios ha hecho hoy contigo. Dios te va a usar también, y lo que haga esta noche y en estos días. Pero quiero invitar ahora en este momento a aquellos que tal vez escuchan el mensaje del Evangelio por primera vez, que les ha costado acercarse a la iglesia, les resulta hasta extraño y medio raro, que digan, Señor, como dijimos hoy, tan solo, ¿por qué no probar? A ver si realmente el Evangelio es real. Y acá hay muchos que podemos decirles, el Evangelio de Jesucristo funciona. El Evangelio de Cristo funciona. El Señor sana, salva, liberta, restaura. Y tan solo es decirle, Señor, te abro mi corazón. Ni siquiera voy a pasarlos y exponerlos, pero le pido a todos que se pongan de pie.